Doctor Eric. Doctor Eric. Eric. Sí, doctor. Ya estamos listos. Cuando desee, doctor, puede comenzar. Ya, listo. Gracias más bien por la invitación. Como vamos a ver, la enteroparasitosis es un tema muy frecuente, ¿no? Y sobre todo es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones sobre la parasitosis intestinal o enteroparasitosis. La parasitosis intestinal es un indicador del estado sanitario ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Como sabemos, pues en nuestro país hay casi 10 millones de personas que carecen de desagüe y cerca de 5 millones que no tienen agua potable dentro de sus domicilios. Sin embargo, el problema no solamente es esta carencia de agua y desagüe, sino que la agua que recibimos la mayoría de peruanos es contaminada, ¿no? Como sabemos, hay muchos países, todos los europeos, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Que uno abre del caño o del pilón, ¿no? Depende del lugar, se conoce de esa forma, y puede tomar agua con toda seguridad. Sin embargo, eso no lo podemos hacer porque aquí en Lima y en cualquier incluso capital de región, vemos que la contaminación del agua potable, entre comillas, es bastante alta. Viene a ser un problema de salud pública que está entre las 10 primeras causas de muerte, ¿no? Como sabemos, pues hay infestaciones, o sea, grandes cantidades de parásitos que llevan a la desnutrición y secundariamente a la muerte. En el Perú, en 1 de cada 3 personas tiene parásitos y afecta, ¿no? Inicialmente el estado nutricional. Sabemos que tenemos pues una población en muchas regiones que pasa el 35% de desnutrición, y si a eso se suma el dolor abdominal que puede producir los parásitos, la mala absorción que producen algunos, entonces al final tenemos un paciente que puede tener desnutrición severa, afectando incluso el desarrollo neurológico. Está considerado los parásitos como una de las principales causas de enfermedad en los países pobres. El 40% de la población mundial no tiene acceso a servicios sanitarios básicos, es decir, agua, desagüe, y nosotros estamos, ¿no? Como ya le mencioné, más o menos el 30 y tantos por ciento no tiene desagüe, y eso pues es algo que debemos corregir. 1.000 millones de personas no poseen agua potable, afectan los parásitos a toda la población, pero principalmente a los niños, ¿no? Esta es una enfermedad que está en íntima relación con la pobreza, es decir, el paciente no ingiere adecuadamente alimentos, bajas defensas, y a esto le sumamos pues que la gente mucho más pobre es la que va a carecer con más frecuencia de agua. Causa mayor de morbilidad, mortalidad a nivel mundial, y esto se ve favorecido, ¿no? Por la migración de personas de países en vías de desarrollo, facilidad para viajar que existe y aumento de personas, ¿no? Con HIV, inmunosuprimidos, con terapia antineoplásica, ¿no? Como vamos a ver en el desarrollo de la charla, hay unos parásitos que son oportunistas, sobre todo en este tipo de personas. La definición viene a ser enfermedad producida por parásitos que viven en el intestino y que son eliminados por las heces, ¿no? Y algunos también, como vamos a ver, no solamente las heces, sino incluso por la cavidad oral, ¿no? Factores de riesgo, nivel socioeconómico bajo, condiciones sanitarias deficientes,
Las guarderías, que ahora ha pasado a ser una necesidad en muchas familias, porque ya no es como hace unos años atrás, no hablamos 30, 40 años, no muy lejano, que generalmente pues el único que trabajaba era el papá y además bajo el cuidado de los niños. Ahora las condiciones de trabajo no permiten, ¿no? Incluso pues como sabemos un personal que cuida a los niños también tiene pues un costo regularmente elevado, por lo tanto se lleva a los niños a guarderías y en estos lugares también es un lugar donde mucho más se contagian los niños, sobre todo con giardia y oxímeros, ¿no? Contacto con animales, vamos a ver también algunos animales, como aves sobre todo, van a contagiar los parásitos. Malos hábitos alimentarios, es decir, la gente sobre todo que come pues en forma, con ambulantes, ¿no? Y muchas veces, pues, si uno tiene la necesidad de comer en la calle, no debía comer, pues, ensaladas o refrescos, que como sabemos son hechos con agua. Y ahora, como se mencionó, se viaja mucho más. Antes era típico algunos parásitos que solamente había en la selva. Sin embargo, ahora, pues, ya con la migración, no hay diferencia según la región, según tipo de parásito. Producto de muchas causas, ¿no? La parasitosis, muchas causas y factores. Los condicionantes, como toda enfermedad, son ambientales, hospederos y el agente causal, ¿no? Y hay una estrecha relación entre los tres condicionantes. Los factores del ambiente es un factor importante y puede ser determinante en la infección. Cuando hablamos de ambiente, tomamos en cuenta el suelo, el agua, las condiciones geográficas, climáticas, socioeconómicas como lo más importante. Pero de todos ellos, el que más destaca es el agua, ¿no? Como sabemos, pues hay lugares donde se usa aguas hervidas para la agricultura. Ya les mencioné que el agua falta y en los lugares que no hay agua potable llevan agua pues en las peores condiciones. Aquí en Lima se ve que los carros que reparten agua, que la venden, dicho sea de paso, más cara muchas veces que lo que podría pagar uno en un distrito residencial como San Isidro, Miraflores, por la cantidad de agua. Esta agua la recogen de las acequias, ¿no? O sea, son aguas sin ninguna garantía. Factores del parásito van a depender de la capacidad de invadir, la adherencia y número de patógenos ingeridos, ¿no? Como en el caso de la giardia se refiere que basta 10 a 100 quistes de giardia para que puedan producir enfermedad. Y los factores del huésped, en las edades más extremas son más vulnerables, alteraciones del sistema inmunitario, ¿no? A deficiencia pues, de inmunoglobulinas, adquirida, ¿no? El HIV, neoplasias y producida por medicamentos inmunosupresores, sobre todo pues, para las neoplasias y algunas enfermedades del colágeno, ¿no? Como lupus, artritis. ¿Qué debemos saber respecto a los parásitos, a la parasitosis intestinal? Reconocer quién tiene parásito, cómo se contagia, cuáles son las medidas para evitarla y especialmente el tratamiento. Dentro del cuadro clínico, pues hay muchos diversos síntomas: cansancio, palidez, diarrea, prurito anal, bruxismo, apetito disminuido. ¿No? El prurito anal y el bruxismo, como sabemos, son pues típicos de los oxiuros, la palidez, ¿no? Es producido por aquellos parásitos que se alimentan de sangre o hacen perder sangre, como son las ulcinarias, trichuras, amebas. Dolor abdominal, meteorismo, flatulencia, náuseas, vómitos. Hay un grupo por las vías respiratorias, como los estrongiloides, los ascaris, obstrucción intestinal, pancreatitis, colangitis, que es típico de los ascaris, anemia, hipoproteinemia, ¿no? Que es también cuando hay infestaciones, y en este caso la hipoproteinemia también es cuando hay gran infestación por estrongiloides.
ver si el paciente come tierra, ha eliminado parásitos, y también debemos conocer cómo es macroscópicamente los diferentes parásitos, ¿no? Los estos, ¿no? Porque como sabemos el otro grupo de los protozoarios son microscópicos, ¿no? Y al final, sumando pues la falta de apetito, la falta de absorción, como puede producir la giardia, terminamos en cuadros de malnutrición y muchos de ellos severos, porque ya se da un cuadro de fondo en un paciente que ya está venido a menos nutricionalmente. El diagnóstico existe, pues lo que no nos debe faltar son los exámenes de heces, y en nuestro medio pues es la principal fuente de hacer diagnóstico de la parasitosis, ¿no? Estudios inmunológicos, sobre todo para protozoarios, examen macroscópico, líquido duodenal. Antiguamente, pues, cuando uno sospechaba, se hacía aspirados duodenales, y nosotros muchas veces, como gastroenterólogos, el paciente va por dolor, le hacemos la endoscopía, le tomamos biopsia, y muchas veces encontramos giardia sobre todo, y algunas veces otros parásitos como Strongyloides. Para hacer el diagnóstico se debe realizar por lo menos 3 muestras. Si uno tiene alta sospecha, no nos debe temblar la mano, ¿no? Entre comillas, para pedirle otros 3 exámenes adicionales, y recomendar siempre que la muestra debe ser procesada inmediatamente, ¿no? Hay que recordar que hay muchas bacterias y se pueden degradar, sobre todo pues cuando hablamos de tropozoitos o larvas, como es el caso de Strongyloides, que se requiere analizarlas antes de los 20 minutos. El diagnóstico macroscópico, ya le dije, ¿no? Por decir, pues un ácaris es un parásito que tiene un poco más de 20 centímetros, incluso 35. Los oxiuros son pues de 10 milímetros o menos. Entonces tenemos que hacer, ya reconocer y más o menos evaluar qué parásito es el que el paciente muchas veces nos lleva a la consulta. Y el diagnóstico microscópico, pues que eso ya lo van a hacer los especialistas. Existen diferentes técnicas, ¿no? La directa, concentración, flotación o técnica de Faust, técnica de Barman, concentración precipitante, de sedimentación rápida, de Graham, que es específico para oxiuros, técnica de Cato, de refracción, técnica de Harada-Mori para alucinarias. Algunos se hace cultivos, sobre todo pues en el caso de estudios inmunológicos, ameba, giardia, Balantidium coli, que van a infiltrar la mucosa. ¿Cómo se contagia? Ya hemos dicho, generalmente son por malos hábitos higiénicos, no contar con agua, desagüe, tomar pues, alimentos contaminados, sobre todo el agua. Y el caso de los oxiuros es el ciclo mano-boca-ano, ¿no? Me faltó poner ahí. Ano, mano, boca. Y autoinfección, sobre todo pues que se da en pacientes severamente infectados con estrongiloides, y hay algunos casos que también podría ser con oxiurios, y también se habla de giardia, pero son muy raros. ¿Cómo se evita? Con lavado de manos permanente, sobre todo antes de comer, tomar agua hervida. El agua hervida es importante mencionarlo, porque asiste el agua contaminada, si uno la va a servir, ¿no? Esta va a ser no infectante de parásitos y tampoco de bacterias. Las usucinarias, en el caso de usar calzado, porque ya se ha visto que entran por la piel, proteger los alimentos, ¿no? Sobre todo los fomites, como el caso de las moscas, deben estar cubiertos, y en caso que no tenemos agua, desagüe, no se debe pues echar a la sequía, las secretas, sino a usar letrinas. Los parásitos patógenos son las trichuras, áscaris, mucinarias, estrongiloides, giardia, dentameba fragilis, dentameba histolítica, oxiriasis, balantidiasis, himenolepis, nana y tenias. Los oportunistas son cristoporidos, y isospora, ¿no? Acá es importante mencionar que el caso de blastocistitis es un parásito que muchas veces ha sido
cambiada su forma de considerarlo si era o no patógeno, ¿no? Primero se hablaba de que era oportunista, después se hablaba de que se necesitaba más de 5 parásitos o trofosoditos por campo de 40 aumentos, y ahora se dice que se da tratamiento si uno halla y el paciente tiene síntomas, ¿no? Entonces, ahora es así, si tiene síntomas se debe dar tratamiento. Y los parásitos no patógenos, que son parte de la flora, tenemos este grupo: Endolimas nana, Entomema dispar, ¿no? Entomema polequi, gingivalis, E. coli, Harmani y Moscovici. La Iodameda bucili, Chilomatis milleni, Enteromonas, retortomonas intestinales, ¿no? Muchas veces el paciente, ¿no?, ven sus análisis, parásitos, indican uno de estos y quiere que le demos tratamiento, y algunos colegas también le dan, ¿no? Esto no tendríamos por qué darle tratamiento porque no causan molestia y tampoco son, invaden el intestino, ¿no? Modalidades de transmisión de los enteroparásitos por heces: la entomema histolítica, la Giardia, Balantidium, Ascaris, Trichura. Ingesta de carne, sabemos pues que el cisticerco, que no es motivo de la charla porque se invade tejidos, o vísceras, taenia e incluso cerebro. Las tenias, que tenemos la Cincinnati, solio, la Diphlogotrum datum, que es de los peces. Por ciclo ano-monoboca es el enterovirus vermiculares o xiurus, y por piel las uncinarias y el Strongyloides. Dentro de los parásitos vamos a pasar a revisar, ¿no? El más común es, sobre todo en nuestro medio, las parasitosis de la Giardia. A veces va pues desde las formas asintomáticas hasta cuadros severos, ¿no?, que dan intolerancia a la lactosa y grasa, ¿no? Sus formas son quistes y trofosoditos, y cuando hay gran cantidad de parásitos llegan a hacer un borramiento de las vellosidades, se forma como una película sobre las vellosidades y no permite pues la absorción de lactosa, grasa, ¿no? Como no invade, ¿no?, muchas veces no encontramos eosinofilia, está distribuida en forma a nivel mundial, es mucho más frecuente en niños que en adultos. La vía de transmisión fecal oral también en algunos casos persona a persona. Forma infectante: los quistes de Giardia, los pacientes se infectan de ingerir tan poco como 10 quistes hasta 100 quistes. Los quistes son muy infectantes y son viables por largos periodos, tanto en los suelos como en el agua. Ese más o menos es el dibujo de una Giardia. El diagnóstico se hace por examen directo. Antiguamente era aspirado duodenal, se puede hacer por antígenos y también por biopsia intestinal, ¿no? El Blastocystis hominis, descubierto en 1912, hay formas, ¿no?, 6 formas: vacuolar, granular, ameboide, quística, avacuolar y multivacuolar. Transmisión fecal oral: los síntomas son diarrea, flatulencia, dolor abdominal, hiporexia, rash, hepatoesplenomegalia. Esta es la forma de los quistes: protozoario anaeróbico, ¿no? Se encuentra en heces en un 15%, tiene alta prevalencia a nivel mundial. La de Entomema fragiles se descubrió en 1909, también causa diarrea, dolor, meteorismo, hiporexia, infecta ciego, colon ascendente, eosinofilia en un 50%. Transmisión fecal oral también está relacionada a los patos, algunos también se refiere que estarían en los oxiuros. Transportado por los oxiuros. Tratamiento, bueno, esto ya lo vamos a ver posteriormente. Entomema histolítica es la única ameba patógena, su forma son quistes, trofosoditos, es invasiva y puede llegar al hígado, ¿no?, formando pues abscesos, amebomas en el colon. Cuadro clínico: colitis, ¿no?, da dolor abdominal, anorexia, fiebre, petalgia. Acá también muchas veces se ve pues heces con moco, con sangre, con pujos, ¿no?
complicaciones, puede dar megacolon tóxico o puede incluso la forma úlceras que se pueden perforar, además del compromiso hepático cuando da absceso a mediano, ¿no? Que son cuadros severos. Tiene distribución mundial, 10% está parasitada de la población mundial, la única patógena. Muchos encuentran la entomema dispar en los análisis, pero como ya se mencionó, no es patógena, ¿no? Y las otras que ya lo mencionamos, E. coli, Harmani, gingivalis, moscovici y Polecki. El hombre parasitado es el reservorio, forma infectante, quiste tetranucleado, mecanismo de transmisión, ingesta de quistes, persona a persona. Examen macroscópico en fresco, biopsia con coloración de ácido periódico de Chip, también se puede hacer por ELISA, reacción cadena polimerasa, y cuando hay absceso hepático por inmunoglobulinas. Esta es una ameba que tiene hematíes, ¿no? 3 hematíes, protozoarios. El Balantidium coli es un protozoario ciliado que invade el colon, ¿no? Los cerdos son su reservorio, produce cuadros de disentería, es decir, deposiciones con moco y sangre porque invade el colon, como hemos mencionado. Diagnóstico por lo coproparasitológico. Esta es la foto de un Balantidium. El Cristosporidio es causa frecuente de diarrea, ¿no? En pacientes que están con contacto con animales, guardería, trabajadores de hospitales, inmunosuprimidos. Invade tanto el intestino delgado como grueso, cuadro clínico, diarrea, flatulencia, dolor abdominal, pérdida de peso. Aquí hay que mencionar que este se va a autolimitar en un huésped inmunocompetente o huésped normal entre 3, máximo 30 días. Sin embargo, en los inmunosuprimidos va a persistir, ¿no? Por mucho tiempo, y acá hay que recordar que la desnutrición severa también es causa de inmunosupresión. Diagnóstico, tinciones especiales, el IPSA por biopsias. El diagnóstico es clínico epidemiológico, ¿no? En los exámenes de parásitos se detectan quistes, ¿no? Mediante el método de Kim-Young modificado. También se puede hacer por biopsias, inmunofluorescencia indirecta, ELISA, biología molecular, PCR. La Cyclospora cayetanensis se descubrió en 1977 y da también cuadros de diarrea, náuseas, dolor, baja de peso. Los reservorios pueden ser animales, en este caso pollo, perro, patos, se asocia a HIV. Igual que el anterior, no es frecuente en pacientes inmunosuprimidos. La Cyclospora cayetanensis, sus coccidios son más grandes que el Cristosporidium y se diagnostica por tinción de ácido resistente, ¿no? Igual que el anterior. Pacientes con HIV tienen enfermedad prolongada. Estos son unas fotos. La Isospora belli es protozauria que causa diarrea del viajero, excreción de pocos quistes, por lo tanto es difícil hacer diagnóstico en pacientes en los exámenes parasitológicos. Acá a veces se hace colonoscopías y a través de la biopsia se hace el diagnóstico. Examen de quistes, ¿no? En móviles son de pared lisa, no móviles, los ooquistes inmaduros, un esporoquiste o quiste maduro, 2 esporoquistes. Acá se hace también con coloración de auramina o rodamina y se visualiza con microscopía fluorescente. Acá vamos a empezar a hablar ya de los céstodes. Acá en primer lugar tenemos el Ascaris lumbricoides, que es el nemato más grande y de mayor infestación mundial. Tiene migración por la vía respiratoria, ¿no? Y eso da el síndrome Lofer. Estos parásitos muchas veces cuando migran, a veces se entran a la vía biliar, produciendo pues, cuadros de obstrucción de las vías biliares. Incluso cuando hay gran cantidad de parásitos se forman ovillos y van a obstruir la luz intestinal.
tienen eosinofilia ya que migran las larvas y al migrar a las vías respiratorias van a producir eosinofilia importante. Tiene distribución mundial, es más frecuente en áreas tropicales, la prevalencia es más alta cuando hay malas condiciones socioeconómicas, empleo de heces humanos, como fertilizantes y hay geofagia. La tasa es más alta en precolares, escolares. La forma infectante es el huevo fértil, vía de transmisión humana. Hay que ver que los huevos son viables a una temperatura entre 5 a 10 grados hasta 2 años. El agente etiológico es el Acaris lumbricoides. Los adultos, las hembras pueden medir hasta 40 centímetros. La hembra deposita 200.000 huevos diarios, los huevos fértiles son ovalados, tienen un recubrimiento mamelonado grueso y miden entre 40 y 70 micras de longitud y 35 a 50 micras de grosor. Después de ser expulsados y se hacen infecciosos en 5 a 10 días si las condiciones ambientales lo permiten. Una vez ingeridos los huevos de Acaris, se rompen en el intestino delgado del paciente. Esto se conoce como larva migrans. Las larvas son liberadas, penetran en la mucosa de la pared intestinal y migran hacia los pulmones a través de la circulación venosa. Esto se conoce como larva rhabditoide. Los parásitos causan acariasis pulmonar, entran en contacto con alvéolos, migran a los bronquios y la tráquea y luego son deglutidos y retornan a los intestinos dando lugar a los gusanos adultos. Como les había mencionado, las hembras ponían 200.000 huevos al día y pueden poner hasta 8 o 2 a 10 semanas. O sea, un ácari puede poner cantidades enormes de huevos, ¿no? Diagnóstico coproparasitológico, expulsión de los parásitos, no muchas veces por la boca, nariz, y en el esputo también como se puede diagnosticar viendo o ubicando a la larva migrans. Muchas veces los parásitos van a ser en grandes cantidades, ¿no? No solamente pues 10, 20, a veces se llega a eliminar cientos de parásitos. Las ulcinarias tenemos dos, el Necator americano y la ancilostoma duodenal. La puerta de entrada es la piel, causan anemia ya que producen se alimentan de sangre produciendo pues anemia, dolor abdominal, hiporexia, pica, edema. Hay eosinofilia porque tiene migración pulmonar, leucocitosis. En caso del Necator duodenale puede consumir hasta 0,5 mililitros por parásito. Esto es una ancilostoma. La trichura es el nematodo tricocéfalo, no tiene fase de migración hística, no, a diferencia de los anteriores que pasan por los pulmones. Se ubica en colon, no transmisión de persona a persona. Hay infecciones severas, ¿no? Lo que se conoce como síndrome de trichuras, donde el paciente muchas veces presenta prolapso intestinal, produciendo gran cantidad de pérdida de sangre, ¿no? Y acá hay que recordar que el parásito, si bien es cierto, no se alimenta sangre, produce al adherirse a hemolicinas que el paciente hace que también pierda sangre, ¿no? Y más o menos, a diferencia del anterior, que era 0,5, este es 0,05 mililitros por parásito. Gusano redondo de forma de látigo, ¿no? Ahí abajo tenemos la foto, mide hasta 5 centímetros de longitud. La infección se produce por ingerir larvas en el huevo. La hembra adulta pone huevos 1 a 3 meses y produce entre 5.000 a 20.000 huevos día. Después de ser excretados con las heces, se produce el desarrollo en unas 4 semanas
bajo condiciones óptimas de temperatura y suelo. Tiene distribución mundial, es más frecuente en zonas pobres, afecta más a niños entre 5 y 15 años, el huésped es el principal, es el humano, y el agente infectante es el huevo embrionado, ¿no? Vía de transmisión, ingesta de huevos por contaminación directa de agua, manos, alimentos, fruta, vegetales, crudos, fertilizados con heces humanos. Acá se habla de transmisión indirecta por moscas y vive principalmente en el ciego y colon ascendente. Dolor inespecífico más ¿no? En fosa ilíaca derecha, anemia, cada gusano ya lo había mencionado, succiona 0,5 mililitros de sangre al día, da desintería crónica, prolapso, retardo en el crecimiento y puede comprometer incluso el desarrollo intelectual. No hay eosinofilia importante, ya que no hace el ciclo de Loeffler o migración a la vía respiratoria. Estos son los gusanitos, ¿no? Se hace diagnóstico en huevos parasitológico y a veces cuando hacemos colonoscopía vemos pues los gusanos, así como esta foto. Esta es otra foto. Los estrongiloides, Storcolaris, es un nemato con capacidad de replicarse, infección por larvas filariformes de tierra, migración biohemática a pulmones, y de ahí a faringe y luego estómago, y de ahí a los intestinos, ¿no? Como tiene migración, también da eosinofilia. Puede ser asintomático, pero en inmunosuprimidos es potencialmente mortal, sobre todo cuando hay autoinfestación. Diagnóstico, observación de larvas por el método de Barman. El Enterobius oxyurus, ¿no? Como sabemos, es uno de los más comunes, da prurito anal, vulvovaginitis, infección urinaria, sobre todo en mujercitas. El diagnóstico es por el test de Graham, ¿no? Y acá es importante, si bien es cierto, es un parásito que es muy sensible, es uno de los pocos que es casi 100% a la bendazol, mebendazol, flubendazol. Sin embargo, los huevos son resistentes, por lo tanto necesita repetir tratamiento en 2 semanas. ¿No? La eclosión de los huevos más o menos dura 10 días, es por eso que se recomienda en 2 semanas. Es prevalente en regiones con climas templados, más frecuente en niños de 5 a 14 años. Los huevos se desarrollan en 6 horas y son viables hasta 20 días. Es común en áreas donde viven niños juntos y juegan y duermen juntos, ¿no? Forma infectante, huevos de Enterobius vermiculares, vía de transmisión, ingesta de huevos transportados en las uñas, ropa, sábanas o en el polvo doméstico. Después de la ingesta, las larvas maduran para dar lugar a gusanos adultos entre 36 y 53 días. La clínica es prurito anal y escozor nasal a predominio nocturno, irritabilidad, trastorno de la conducta, el niño está nervioso, insomnio, todo eso son producidos por neurotoxinas que tiene el gusano en la capa que lo recubierte, ¿no? Vulvovaginitis, sobre todo, bueno, en las niñitas, dolor abdominal, náuseas y el bruxismo, que también es secundario a las neurotoxinas. Más o menos estos son los gusanitos que llegan a medir hasta casi 1 centímetro. Otra foto, huevos y el gusano. Las tenias, existen los cestos del cerdo y del vacuno, ¿no? La teniasis y cisticercosis. El diagnóstico, visualización de proglótidos, el paciente elimina o en examen de parasitológico. La cesta de vacuno vive más de 30 años, ¿no? Igual se hace visualización por las proglótidas, que son fragmentos del parásito, o por examen de parásitos. La Immunolepis nana da clínica de anorexia, diarrea, dolor abdominal, diagnóstico por huevos en heces, ¿no? Es pequeña, pero sin embargo es más difícil de tratar que las anteriores tenias. Bueno, ¿cómo debemos elegir el antiparasitario, ¿no?
Primero tenemos que haber hecho un buen diagnóstico clínico parasitológico, elegir el o los fármacos que han demostrado ser eficaces en el parasitismo diagnosticado. Entre los seleccionables, elegir el apropiado para la situación clínica del parasitado, es decir, si la paciente es gestante, es niño, es un paciente adulto mayor, y si existe alguna condición médica adicional, ¿no? Elegir presentación y vía de administración más adecuada, considerar el aspecto económico del tratamiento entre igual eficacia, posibilidad de dosis única o corta duración y tratamiento familiar en el caso sea necesario. No perder contacto con el paciente por posibilidad de efectos secundarios, informar sobre el mecanismo de infección y cómo evitar las reinfecciones, ¿no? Porque es común que vengan muchos pacientes, lo tratamos, pasa 2 o 3 meses, vuelve con los mismos parásitos, ¿no? Sobre todo en el caso de Oxyurus. Y hacer controles adecuados, ¿no? Se refiere que una vez que uno ha hecho el tratamiento, después de cerca de un mes, debería repetir los parasitológicos para ver si se eliminó o no el parásito. Dentro de los antiparasitarios, tenemos en el caso de ascaridiasis, la piperacina es el de elección, ¿no? Ese medicamento es el que debíamos dar, ¿no? Nuestro medio, hay el Padra, ¿no? Que es el nombre comercial. La dosis es 75 miligramos por kilo por dosis por 3 días. Aquí es importante mencionar por qué la piperacina, porque como hemos mencionado, que el ascaris puede hacer migración. Si nosotros le damos albendazol, mebendazol, que también son muy efectivos, sin embargo, el parásito se va a contraer, ¿no? Y al contraer o va a moverse erráticamente y se va a ir a las vías biliares, va a salir por la boca, por la nariz, y muchas veces hace un bolo y esto va a condicionar la obstrucción incluso intestinal, ¿no? A diferencia de la piperacina que produce una parálisis flácida. El parásito no se va a poder mover a diferencia del resto de medicamentos. Que dicho sea de paso también son bastante efectivos. Entonces, de primera elección tiene que ser piperacina, ¿no? Y esa es la dosis y la duración. El albendazol, mebendazol, flubendazol, también ahí está la dosis, el palmato de pirantel y la nitaoxazanida, ¿no? Alternativas, levamisol, perdón, ivermectina, ¿no? Y la ivermectina también es dosis única y actualmente, pues, como sabemos, tiene bastante uso la ivermectina. Los oxiuros, el oxiuro es uno de los parásitos que, digamos, casi es el 100% se van a eliminar con cualquiera de los tratamientos, ¿no? Los 4 primeros que están, el palmato de pirantel tiene la ventaja respecto al mebendazol, flubendazol, albendazol, no en efectividad, sino en costo, y que se puede usar en niños, se puede usar en gestantes, ¿no? Y la dosis en niños, como sabemos, ahí está marcada, 11 miligramos por kilo, se repite a las 2 semanas una dosis. Igual es el albendazol, ¿no? Que es una dosis, ¿no? Sabemos que el mebendazol, flubendazol tiene poca absorción, sin embargo, en gestantes, sobre todo el primer trimestre, podría tener alguna complicación. Entonces ahí están las dosis, el de elección, acá es el palmato de pirantel, ¿no? Y alternativas, piperacina, levamisol, nitazoxanida, y en 2 semanas no olvidar de repetir la dosis porque los huevos eclosionan a los 10 días aproximadamente y tienen una capa protectora que no hace que penetren los antiparasitarios. La trichura tenemos igual, mebendazol, flubendazol, albendazol, ¿no? 3 días, los 2 primeros, albendazol, dosis única. Alternativas están abajo, pomato de pirantel, levamisol, tiabendazol, nitazoxanida. Las succinarias, ancilostómato renal y necator americanos,
mebendazol, flubendazol, albendazol, ¿no? Y las alternativas los tenemos abajo. Estrongiloides, acá sí tenemos el tiabendazol, ¿no? 25 a 50 miligramos por 3 días, y se hacen controles buscando larvas, huevos. Si el paciente sigue teniendo positivo, se sigue dando tratamiento, ¿ya? Porque acá hay, pues, posibilidad de autoinfección, infestación o infecciones severas, ¿no? La idea, antiguamente, pues ahora es un poco difícil conseguir el tiabendazol. Lo conseguíamos a través de las madres, ¿no? Que traen donaciones. Comercialmente es muy escaso. Sin embargo, la ivermectina es una buena alternativa y es bastante eficaz, al igual que el tiabendazol, y se da 100 a 200 microgramos por día, ¿no? Por 2 días, y si sigue habiendo larvas, se repite otra vez 2 días, y si sigue otra vez 2 días, ¿no? Máximo 3 ciclos. La alternativa es el albendazol, como hemos visto anteriormente, era 400 miligramos para los otros parásitos una vez al día, en este caso se da 3 días. Igualito, controlando los exámenes de parasitológicos. Si no hay larvas, no hay huevos, se suspende. Si no, se sigue dando una dosis a la semana. La asteniasis, la niclosamida, 40 miligramos por kilo, ¿no? El praziquantel, 10 miligramos por kilo, dosis única, y la nitoxanida, 45 miligramos dosis por kilo, dosis única, ¿no? Hay que recordar que en casos anteriores la nitoxanida es 7.5 miligramos por kilo, acá se usa 6 veces más, ¿no? Bueno, también tenemos la neurocisticercosis, albendazol, no es 15 miligramos por kilo por día. O sea, una persona de 50 miligramos, de 50 kilos, le vamos a dar dos tabletas, ¿no? El praziquantel, 50 miligramos por kilo por 15 días, ¿no? Y con uso de esteroides siempre cuando hay neurocisticercosis. La immunolepiasis se da el praziquantel ya no 10 miligramos, sino 25 miligramos, ¿no? A diferencia de la teniazolium isaginata o el difilibotrum, es más del doble la dosis. Y niclosamida igual, ¿no? 1 gramo en niños hasta 34 kilos. En el caso de los protozoarios, en caso de amebiasis, el mejor medicamento es el secnidazol, 30 miligramos por kilo, y la ventaja es que es dosis única. El metronidazol es 30-50 por 10 días, ¿no? 7 a 10 días. El tinidazol también se da 50 miligramos por kilo, 2-3 días. El ornidazol, 250 miligramos a 1,5 gramos por 5 a 10 días. Cuando hay compromiso hepático, el metronidazol, 30-50, el tinidazol, 3 a 5 días, y el secnidazol, ya no una dosis, sino 3 a 5 días, igual se amplía el ornidazol, ¿no? Alternativas: diodo hidroxiquinoleína, paracumulina y nitazoxanida como alternativas. La yardiasis, el secnidazol, ¿no? Hay literatura que refiere pues hasta 7.5, 15 miligramos por kilo. En nuestro caso es digamos, ¿no? Nosotros tenemos gran cantidad cuando se infecta el paciente tiene gran cantidad de trofosaitos, de quistes, por lo tanto se da dosis de 30, ¿no? El metronidazol, 15 miligramos por kilo por 7 días, tinidazol, también dosis única, 50 miligramos por kilo por día.
Alternativa, la furazolidona, 5 a 7 miligramos por kilo por 7 días, albendazol. A diferencia de los estos, o sea, era un día, recordarán, acá se tiene que dar 5 días y eso aumenta los costos, ¿no? Paramomicina y la nitazoxanida, que también es como una alternativa. Blastocisis, igual tenemos metronidazol, 30-50 por 10 días, secnidazol 30 miligramos por kilo por 3 días, ¿no? Es más días que la Giardia y más días que la MED, ¿no? En el caso de secnidazol. Y alternativa, emetina, furazolidona, cotrimoxazol, pentamidina, nitazoxanida. La valantidiasis, la tetraciclina, ¿no? 40 miligramos por 10 días, metronidazol 30-50 por kilo por día por 5 días, yodoquinol por 20 días. Alternativas, sulfato de aminocinidina, paromomicina, nitazoxanida. Isosporidiasis, el cotrimoxazol, 8 a 10 miligramos por kilo por 10 días, luego 5 miligramos por kilo por 21 días. Alternativas, piremetamina, metronidazol, furazolidona, nitazoxanida. La cristosporidiasis, que es la más difícil de todas de tratar, ¿no? La citromicina, se da 20 a 25 miligramos por kilo. Todos sabemos pues, que la dosis de acitromicina usual es de 10 a 12 y se usa 3, máximo 5 días. Acá se usa 14 y luego se da 10 miligramos por kilo por 21 días, ¿no? O sea, en total estamos hablando de 30 y tantos días de tratamiento y a dosis bastante altas. Paromomicina, 500 miligramos por 4 semanas. Espiramicina, por 2 a 3 semanas, ¿no? Nitazoxanida como opción. La ciclosporidiasis, también cotrimoxazol a dosis habitual por 5 a 7 días. 8 a 10 miligramos es la dosis habitual del trimestoprim, ¿no? Metronidazol, 500 miligramos 3 veces al día por 5 días en adultos, ¿no? Y alternativa nitoxazanida, ¿no? Solamente acá mencionarles que hay una propaganda, pues, abrumadora de los productos que tienen nitazoxanida y como vemos, en ningún caso es de primera elección, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta para cuando nosotros demos un tratamiento al paciente. Cada parásito tiene su esquema y la nitazoxanida no es primera elección en ninguno de ellos. Y como les estoy escribiendo, tenemos alternativas, ¿no? No solo uno, sino 3, 4 que son de elección o hasta más, y no encaja en ninguno de ellos la nitazoxanida. Bueno, dentro del tratamiento, solamente se da tratamiento familiar en caso de oxiuros. A todo paciente que encontramos oxiuros se debe dar tratamiento a toda la familia por la forma que se transmite, ciclo mano, ano, mano, boca, ¿no? Y también se recomienda que se den guarderías cuando 2 o más tienen Giardia, ¿no? Si hay 10 niños, a 2, 3 le encuentran la Giardia, hay que darle tratamiento familiar. Y en la casa viven 10 personas, 2 tienen Giardia, se les da a todos. Pero en caso de oxiuros basta 1 para dar a todos. ¿Se debe desparasitar en mayúscula y grande? No. Estamos en el año 2022. Los análisis de parásitos se pueden hacer, no se necesita mucha tecnología, solamente un microscopio, ¿no? De los tradicionales, y tenemos que tratar de buscar. Y ya les he dicho, si se sospecha, se vuelve, así salgan 3 negativos, se puede pedir 3, incluso 3 más, hasta 9 veces. Ya si tenemos alta sospecha, ¿no? En el caso solamente de oxiuro, ¿no? El paciente pues tiene, que son cuadros típicos, ¿no? Tiene bruxismo, prurito anal, prurito nasal, tiene insomnio, ahí sospechamos así salga negativo. Heces grasosas, ¿no? Que flotan, blanquecinas, podemos sospechar en Giardia, ¿no? Si tiene pues sangrado, de repente el prolapso, en trichura, pero la idea es buscar el parásito, ¿no? Quizás como anécdota, una vez nosotros, una colonoscopía donde
vimos cerca de 3.000, ¿no? Porque lo contamos, parásitos de trichura, nos salieron los exámenes de parásitos negativos, ¿no? 2, y el tercero sí ahí ya salió masivamente, ¿no? Y también coincidía que hicimos ya la colonoscopia y teníamos un diagnóstico del sangrado por el recto, era por la trichura y no era otra enfermedad. Eso es todo, gracias. Si hay preguntas. Muy agradecido, doctor Godofredo, por esta tan importante presentación. Invitamos a los participantes a realizar las preguntas por el canal del chat del Zoom para poder realizar las dudas, preguntas y o inquietudes que tengan respecto al tema tratado. Doctor, nos preguntan con respecto al tratamiento con mebendazol, si se puede utilizar la dosis única de 500 miligramos. Ya, como le he dicho, va a depender del parásito, ¿no? En sí el tratamiento es muy variable dependiendo del parásito. El que se da dosis única en un grupo regular de parásitos, como hemos dicho, los ascaris, los oxiuros, es el albendazol, ¿no? El mebendazol generalmente es 3 días, ¿no? Pero ya hemos visto, en el caso de ascaris, la primera elección no es mebendazol ni albendazol, sino es piperacina, ¿no? En ese caso es la piperacina la que debemos dar a 75 miligramos por kilo por 3 días, ¿no? Doctor, nos preguntan con respecto a si es que es eficaz o es recomendable el uso de antiparasitarios en forma de prevención, como por ejemplo la nitazoxanida. Sí, ahí sí es el más sensible y se puede usar una dosis, pero no olvidar de repetir a las 2 semanas una dosis adicional, ¿no? Entonces, eso tenemos, lo que hace el Ministerio de Salud muchas veces, que está dando, ¿no? Una dosis y ahí da cada 6 meses, o sea, ni siquiera para el oxígeno le va a ayudar. Dicho sea de paso que es uno de los más frecuentes junto a la giardia en nuestro medio. Podría estar bien, pero no debe dejarse dar la dosis adicional a los 14 días. Doctor, nos preguntan respecto a la patología de la entomeba. ¿En qué momento la entomeba coli se vuelve patógena? Sí, la entomeba coli se va a volver... la entomeba coli no es patógena, nunca es patógena, ¿no? Eso tenemos que decir claramente. Ya lo había dicho, pero la única entomeba o ameba que es patógena es la histolítica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que explicarle al paciente, así como ya la mayoría lo entiende, que muchas bacterias son parte de la flora intestinal. También hay algunos parásitos que los hice en un cuadrito, que son los que son parte de la flora intestinal, ¿no? Tenemos, a ver, un ratito lo estoy tratando de poner. Ya. Acá tenemos todos los parásitos no patógenos, Endolima nana, no quiere decir que va a pasar un tiempo y se va a hacer patógeno, ¿no? Entomeba dispar, Polequis, gingivalis, coli, Germani, Mocoví, Iodameba, Chilomastis, Enteromonas, Retromonas. Ya, esos van a ser siempre no patógenos, no es que va a pasar un tiempo. Los que son opcionales, que pueden ser patógenos, son los Cristosporidium, la Ciclospora y la Isospora. Y esto va a ser solo en pacientes inmunosuprimidos. Hay que recordar que la inmunosupresión es porque tienen HIV, que es una causa muy común,
que están recibiendo tratamiento para una neoplasia, o en el caso de enfermedades inmunológicas como la artritis, el lupus, que a veces reciben inmunosupresores, o en todo caso corticoides a dosis continuas por muchos tiempos. Entonces, y otro caso o otro grupo son los pacientes desnutridos severos que también están más predispuestos a tener parásitos. Entonces, eso no es, esto sí, si encontramos un paciente sano y no tiene mucha molestia, hay que esperar porque se va a autolimitar. El Crystosporidium, Ciclopora y la Isopora. Pero en el caso de los pacientes inmunosuprimidos sí se da tratamiento. Los otros no se da, ¿no? Como ya les vuelvo a recalcar. Doctor, nos solicitan si es factible el que nos pueda remitir el PPT de la presentación para poder hacerles llegar a los participantes. Ya, no hay problema. Ahorita, mira, la tengo en mi computadora. Oriéntame cómo te la puedo mandar. Mira, acá hay, por ejemplo, la caridiasis, les vuelvo a repetir, albendazol, la mebendazol es 3 días, ¿no? Es 3 días. Y el flu, el albendazol sí es dosis única. La piperacina, que es el de elección, también es 3 días, ¿no? Porque ahí es porque paraliza el parásito y evita que haga colangitis, obstrucciones intestinales. Oxiuro sí son dosis únicas, incluido el mebendazol, ¿no? Todos son dosis únicas. Es el parásito más sensible, pero tiene la característica que la capa del huevo, o sea, lo que recubre al huevo, es gruesa y no permite la penetración de los antiparasitarios. Por eso es que hay que dar la dosis adicional a las 2 semanas, ¿no? Doctor, le he mandado por interno. Igual. ¿Ah? Le he mandado por interno a su WhatsApp el correo electrónico, ahí lo puedes remitir y los invitamos a los participantes a completar el link de asistencia para de esa manera poderles hacer llegar la presentación del día de hoy. Doctor, nos está hablando con respecto a lo que es el tratamiento para trichuras. No, lo que les decía que en el caso de trichuras, también el tratamiento era pues con albendazol una dosis, pero ¿no? Albendazol dosis única, pero el mebendazol es 3 días. O sea, lo que está haciendo el ministerio es dar una sola dosis de mebendazol propiamente no cubre ningún medicamento, ningún parásito. El único que cubre es el oxiuro, pero no da la dosis a las 2 semanas, sino a los 6 meses. Entonces, a veces hacemos programas que supuestamente nos van a ayudar, como los principales micronutrientes que querían corregir la anemia y tenía pues 2 miligramos de hierro, que tendría que ser para un niño de gramos, ni siquiera de 1 kilo, ¿no? Como sabemos, la dosis es 5 a 6 miligramos, y ahora sí estamos mejorando porque ya se está dando hierro polimaltosado a más dosis, ¿no? Entonces, en este caso, en los parásitos propiamente no va a ayudar en nada, ¿no? El mebendazol se debe dar 3 días, a excepción de los oxiuros, pero con la condición de repetir a las 2 semanas. Doctor, nos preguntan sobre el tratamiento y tiempo de tratamiento para el blastocitis hominis. El blastocitis hominis es un poco más difícil que la ameba y la giardia, ¿no? La dosis, cefnidazol, 30, el cefnidazol se puede usar a 30 miligramos por kilo, pero no como en el caso de la giardia dosis única, sino 3 días, es la diferencia, ¿no? Metronidazol 35 a 50 por 10 días, ¿no? O sea, 10 días. Y los otros son alternativas. Pero entre metronidazol y cefnidazol son los mejores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de giardia, el cefnidazol va a eliminar la giardia en un 94% y el metronidazol en un 88-89%. O sea, los dos son efectivos, pero más efectivo es el cefnidazol. En el caso de blastocitis, igual ligeramente superior el cefnidazol.
Doctor, sus recomendaciones finales respecto al tema de parasitosis, por favor. Sí, solamente que recordarles que la nitazoxanida no es el antiparasitario de elección en ninguno de los casos, y lo que se ve frecuentemente es que ya le dan a casi todos los pacientes que tienen parásitos, le dan este medicamento. Entonces, hay que darle el mejor tratamiento, y el caso pues también que sea más económico, y el caso de pomato de pirantel que se puede usar en gestantes, en niños pequeños, ¿no? No se debe desparasitar a ciegas, tenemos que hacer análisis, si se hay alta sospecha y sale negativo, se repite hasta en 3 oportunidades. Si a pesar de eso seguimos sospechando, quizás, pero específico, ¿no? Ya le mencioné que el que tiene pues bruxismo, prurito anal, está que se duerme, se despierta de noche, está irritable, hay que sospechar en oxiuros. El que tiene heces blanquecinas, que flotan, ¿no? Grasosas, hay que sospechar en mala absorción que produce la yardia. El que hace heces con sangre, tiene prolapso, podemos sospechar en trichuras, porque es el que va a dar el prolapso y anemia, ¿no? Y ese es con sangre, el síndrome, un síndrome especial que produce la trichuris, que es con sangre y prolapso. Entonces, dar de acuerdo a la sospecha, pero primero tenemos que ubicar el parásito. Y lo más importante es ver qué medicamento es el más efectivo para tal o cual parásito. El tratamiento familiar ya es solo Oxiuros, basta que uno tenga, y si hay más de 2 miembros en un grupo, ya sea guardería o familia, debe recibir el resto. Nada más. Gracias más bien por la invitación. Doctor, reciba el reconocimiento y recibe el agradecimiento del director general de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud, el doctor Guillermo Huatuco Collantes, del director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia, el doctor Felipe Peralta Quispe, de nuestra directora ejecutiva de Infosalud, la magíster Edith Betsabe Pariona Valer, del decano del Consejo Regional 22, Apurímac, del Colegio Médico del Perú, el doctor José Luis Osorio Ticona, del director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, y de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigo Bernales, y de todo el equipo de Infosalud, que nos permite el poder llevar día a día estas telecapacitaciones y tele-IEC a la población en general y a nuestro personal de salud. Muy agradecido, doctor, por haber aceptado la invitación para esta telecapacitación. Ya, gracias, más bien. Eric, ahorita quiero mandar, pero ya tengo muy baja la internet. De repente más tarde te Sí, lo doctor. envío. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Invitarles a los participantes a seguirnos el día de hoy, a horas 7 p.m., con la presentación de la dermatóloga, la doctora Matilde, con el tema de dermatitis de contacto por uso prolongado de las mascarillas KN95, y de la misma manera les haremos llegar a los correos de las personas que hayan hecho el correcto llenado del link de asistencia del día de hoy, las telecapacitaciones y tele-IEC de la próxima semana. Muy agradecido, doctor Godofredo, como siempre, usted tan dispuesto y predispuesto para poder entregarnos la sapiencia y la sabiduría que tiene como pediatra gastroenterólogo del Instituto Nacional del Niño de Breña. Gracias, Eric, más bien por poder compartir un tema que para nosotros es bastante común como gastroenterólogo pediatras, y nada más a tus órdenes con cualquier otro tema de la especialidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a nuestros participantes por seguirnos en el día a día con los diferentes temas que tenemos, y les invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y seguirnos con la presentación el día de hoy a las 7 de la noche con el tema de dermatitis de contacto por uso prolongado de las mascarillas KN95.